Hola a todos mis queridos exploradores de lo insólito y amantes de las historias que te hacen pensar. Sean bienvenidos de vuelta a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios y analizamos esos titulares que a primera vista parecen sacados de una película de ciencia ficción o de un drama intenso. Hoy tenemos un título que es, cuanto menos, fascinante y nos transporta directamente a un escenario cargado de implicaciones. Llaman en Grecia puro o cigarrillo para explotar el globo tensión. Vaya, solo leerlo ya genera un cosquilleo de intriga, ¿verdad? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este enigma, a desgranar cada palabra y a intentar comprender qué hay detrás de esta enigmática frase. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo, si todavía no lo han hecho, que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras investigaciones. ¿Qué puede significar llaman en Grecia? ¿Es un nombre propio, un lugar, un código? ¿Y qué demonios tiene que ver un puro o cigarrillo con explotar el globo y, sobre todo, con tensión? Este título parece una sopa de letras de conceptos dispares, pero como buenos detectives de YouTube, nuestro trabajo es unir las piezas. Vamos a abordar esto desde varias perspectivas, porque la belleza de este tipo de enigmas es que pueden tener múltiples interpretaciones, y cada una, a su manera, nos lleva a un terreno de alta tensión. Empecemos por desglosar los elementos. Yaman podría ser un nombre propio. Imaginen que Yaman es una figura clave en algún evento en Grecia. Un político, un científico, un artista, incluso un personaje histórico olvidado. Si Yaman está involucrado en algo que podría explotar el globo, estaríamos ante algo de alcance global, con consecuencias que afectarían a todos. Ahora, la parte del puro o cigarrillo. Es una acción literal. Alguien está fumando mientras ocurre algo crucial. O podría ser una metáfora. Un puro o cigarrillo puede representar un momento de calma tensa, de reflexión antes de una acción drástica, o incluso un gesto de desafío. Piensen en esas películas donde un personaje, rodeado de caos, se enciende un cigarrillo con una calma escalofriante. Explotar el globo es la parte más dramática. En un contexto geopolítico, explotar el globo podría significar desestabilizar el orden mundial, provocar un colapso económico, desencadenar un conflicto a gran escala, o incluso, en un sentido más abstracto, revelar una verdad tan impactante que sacuda los cimientos de la sociedad. Si Yaman con un cigarrillo en la mano está a punto de hacer que el globo explote, estamos hablando de un evento de proporciones épicas. La palabra tensión es el hilo conductor. Todo este escenario está impregnado de tensión. Una tensión diplomática, una tensión social, una tensión personal, o una tensión que antecede a un evento cataclísmico. Grecia, como país con una historia rica y compleja, un cruce de caminos geográfico y cultural, y miembro de la Unión Europea, es un escenario que puede amplificar cualquier tensión. Imaginen una crisis en Grecia que se extiende como la pólvora por todo el continente y por ende por el mundo. Entonces podríamos estar ante una posible crisis económica en Grecia que amenace la estabilidad de la eurozona. Quizás Yaman sea un líder político o un analista financiero que está a punto de anunciar algo devastador. El puro o cigarrillo podría ser esa calma tensa antes de la tormenta, o el gesto de quien se siente acorralado y decide actuar. Explotar el globo sería la consecuente crisis global. ¿Y si la interpretación es más literal, aunque aún figurada? En el mundo de las conspiraciones, explotar el globo a veces se usa en relación con la idea de que la Tierra es plana. Podríamos estar hablando de alguien llamado Yaman en Grecia, que está a punto de presentar pruebas o realizar un acto que demuestre la verdad sobre la Tierra plana, algo que para muchos sería como explotar la visión del mundo que hemos tenido durante siglos. Esto generaría sin duda una tensión inmensa en la comunidad científica y en la sociedad en general. Consideremos también la posibilidad de un conflicto latente. Grecia ha tenido sus tensiones históricas y recientes con sus vecinos, y su posición estratégica la convierte en un punto sensible. Podría Yaman ser una figura involucrada en un conflicto, donde el puro o cigarrillo simboliza la última oportunidad de diplomacia antes de que la situación explote a nivel regional o incluso mundial. La tensión en este caso sería palpable, un olor a pólvora en el aire. Y no olvidemos el aspecto tecnológico o científico. ¿Podría Yaman ser un científico o un hacker en Grecia que está a punto de revelar algo que cambie radicalmente nuestra comprensión de la tecnología, la física o incluso la vida misma?
Algo que al ser expuesto explote el statu quo y genere una tensión social, ética y política sin precedentes. El puro o cigarrillo podría ser el momento de decisión, el acto final antes de la divulgación. Otra interpretación podría ser un evento cultural o artístico. Imaginen a un artista griego llamado Yaman que crea una obra que es tan provocadora y revolucionaria que explota el globo de la percepción artística y cultural. El puro o cigarrillo sería el acto de presentación de esa obra, cargado de la tensión de lo desconocido y lo disruptivo. La belleza de este título reside en su ambigüedad. Nos obliga a usar nuestra imaginación y a considerar múltiples escenarios. Es como un rompecabezas sin una imagen clara en la caja. Pero cada pieza que intentamos encajar nos lleva a un lugar de intriga. ¿Qué pasa si Yaman es un joven griego que se encuentra en una situación límite, quizás una manifestación masiva o un evento social que está a punto de salirse de control? El puro o cigarrillo podría ser un acto de desesperación, una señal de advertencia. Explotar el globo podría ser la detonación de la violencia, la ruptura del orden. Y el contexto de Grecia no es trivial. Un país con una crisis económica persistente, un legado de antigüedad y una posición geopolítica vital. Cualquier cosa que suceda allí puede tener repercusiones mucho mayores. La tensión en Grecia es una constante, una corriente subterránea que puede brotar en cualquier momento. Pero lo que me parece más fascinante es la combinación del elemento personal, Yaman, con el elemento abstracto y global, explotar el globo. Nos sugiere que una sola persona o un grupo pequeño puede tener la capacidad de desencadenar eventos de magnitud monumental. Y la simplicidad del puro o cigarrillo como detonante o como símbolo de un momento crítico añade un toque de fatalismo o quizás de ironía. Para mí el título Yaman en Grecia puro o cigarrillo para explotar el globo tensión es una invitación a reflexionar sobre la fragilidad de nuestro mundo, sobre cómo los eventos aparentemente pequeños pueden tener consecuencias enormes, y sobre el papel que jugamos individual y colectivamente en la dirección que toma nuestro futuro. Es un recordatorio de que la tensión es parte de la vida, y que a veces de esa tensión surgen los cambios más drásticos. Podríamos estar hablando de un evento histórico que aún no ha ocurrido, de una predicción o una profecía. O quizás, como suele pasar en Internet, sea una frase sacada de contexto, un meme, una broma interna que ha cobrado vida propia. Sin embargo, incluso en esos casos, la resonancia que tiene la frase, la fuerza de las palabras usadas, nos invita a reflexionar. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de nuestro análisis, diríamos que el título, Yaman en Grecia puro o cigarrillo para explotar el globo tensión, es un enigma cargado de significado potencial. Hemos explorado interpretaciones que van desde crisis geopolíticas y económicas, pasando por teorías conspirativas y eventos culturales, hasta escenarios más personales de desesperación. La combinación de un nombre, un lugar, un objeto cotidiano y una acción drástica, envuelto todo en la atmósfera de tensión, crea una imagen poderosa y evocadora. Grecia, como telón de fondo, añade una capa de complejidad y resonancia histórica a la situación. La belleza de este tipo de títulos es que nos invitan a la especulación informada, a pensar de manera crítica y a considerar las múltiples facetas de un problema, real o imaginario. Nos recuerda que las palabras tienen poder y que, a veces, una frase aparentemente simple puede contener el germen de un debate profundo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en las profundidades de este misterioso título. Ha sido un viaje fascinante, lleno de preguntas y posibles respuestas. Gracias de corazón por acompañarme en esta exploración. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les evoca esta frase? ¿Tienen alguna otra interpretación en mente? Por favor, dejen sus comentarios abajo porque sus ideas son lo que hace que este canal sea tan especial y vibrante. Y si este vídeo les pareció interesante, intrigante o simplemente les hizo pensar, no duden en regalarme un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera que disfrute desentrañando misterios. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito una vez más a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando lo desconocido y desentrañando los misterios de nuestro mundo. Hasta pronto.